Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te doy la bienvenida a Diario de un asustador. Hoy tenemos un programa especial. Terror Makers tuvo la oportunidad de entrevistar a Eduardo Guilló, un ex compañero mío en mi etapa en The Walking Dead Experience. Asustador en distintos eventos y pasajes del terror y cantante en distintas bandas de metal, ha logrado aprender a modular su voz de tal manera que tiene varios registros, desde el plano melódico hasta el más tenebroso gutural. Recuerdo impresionado el resultado de sus impactos, cómo horrorizaba al público en cada una de sus intervenciones. Es alguien que tiene mucho que enseñar y del que tenemos muchísimo que aprender una gran mayoría de los scare actors. Eduardo nos ofrecerá muy pronto una interesantísima masterclass donde nos mostrará los métodos que utiliza para conseguir esa voz de ultratumba y que podremos utilizar como asustadores para aumentar nuestra valía profesional. En este episodio te muestro una pequeña entrevista que realizamos a Eduardo, donde puedes conocerle y saber más acerca de él. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Eduardo Guilló. Es un viejo amigo mío, gran profesional, músico, artista polifacético, y es una persona a la que yo admiraba mucho cuando estábamos trabajando por las voces que ponía y por cómo era capaz de lograr esos sonidos de ultratumba que la gente pegaba unos brincos alucinantes dentro de The Walking Dead Experience, que es donde estuve trabajando con él, entre otros sitios. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, aquí preparado para hablar un poquito sobre estos conocimientos que tengo vocales y sobre todo planteárselos a la gente para que vean la importancia también que tiene en este mundillo que estamos hablando del terror y demás. Sí, porque en el terreno del terror y del acting en general del terror, pues es muy importante el cómo interpretes, ¿no? Pero también las voces que puedas poner, ¿no? A la hora de hacer un impacto, pues la importancia de crear un sonido importante, ¿no? Que pueda impactar al público y a la vez no te machaques las cuerdas vocales o la garganta y te quedes afónico, que yo creo que eso es importante, ¿verdad, Eduardo? Sí, totalmente. Al final es otra herramienta de trabajo más, la voz, y como tal tienes que saberla utilizar y luego también cuidarla, porque llega un momento en el que también en espectáculos como pueden ser escape rooms, como pueden ser pasajes, estás constantemente usándola. No es como si dijéramos una obra de teatro en la que tú haces la performance completa y ya está. Es una vez al día. Entonces se puede haber partes más o menos exigentes y que las puedes adecuar porque es realmente una repetición. Aquí no sabes cuántas repeticiones vas a tener, entonces lo importante, aparte de saber utilizarlo, es cómo cuidarlo para no quedarte a mitad de fuelle o incluso llegar a hacerte daño en determinados momentos. Porque en sesiones de trabajo de horas diarias, pues la voz se puede machacar, ¿no? Te puede provocar afonía, pero además problemas más importantes, ¿no? Y es muy importante educar la voz y saber cómo trabajarla, ¿no? Totalmente. En ese aspecto, por eso queremos organizar una masterclass contigo para que nos enseñes, porque bueno, ¿de dónde vino tu experiencia vocal, no? Porque tú eres músico, ¿verdad? Cuéntanos Sí. un poco cómo adaptaste o utilizaste o aprovechaste tu voz desde el plano musical al mundo de las escapes o espectáculos de terror. Pues yo al final vengo de estar en grupos y demás, sobre todo en el mundo del metal. En esa parte, aparte de hacer voces melódicas, también hago voces guturales, las cuales, pues, quieras que no, son voces de ultratumba, las cuales vienen muy bien para este tipo de mundillo, para este tipo de espectáculos, porque te generan esa, como si dijéramos, variación en que ya dejes de parecer humano en las cosas que dices. Una voz muy rasgada y muy profunda. Entonces, quieras que no, todas esas técnicas que yo había aprendido para cantar y demás en mis grupos, las pude emplear aquí para empezar, para poder proyectar muy bien la voz y que no me sufriera las cuerdas vocales y poder durar lo que es bien la jornada laboral. Y luego también para poder proyectar este tipo de voz que, lo que decías, a la gente le asusta mucho porque al final es deshumanizar mucho la voz y a la gente cuando se encuentra en una persona o una figura humanoide, por decirlo de alguna forma, que los sonidos que emite no son aquellos con los que están familiarizados, pues la gente se suele sugestionar y asustar más porque, lo que digo,
se desprende mucho la idea de que de verdad seas un actor o una persona. De hecho, tengo como anécdota, contaré que para toda la gente de la comunidad, que cuando vi por primera vez a Edu, me permite llamarte Edu, ¿no, Eduardo? Sí, sin problema, sin problema. Trabajando en Walking Dead, por ejemplo, que era donde estuvimos sobre todo pasando más tiempo, era la única persona a la que había visto que con una máscara puesta pudiera emitir esos sonidos y quedaran bien y quedaran terroríficos, porque siempre el sonido tras una máscara queda como muy embotellado, sí, se amortigua muy mucho. Ridículo, y él salía de las cortinas, de las puertas, hacía un impacto y emitía esos sonidos y yo decía, Dios mío, es que claro, la peña pegaba unos botes increíbles porque era un sonido que asustaba mucho, ¿no? Y yo le preguntaba, yo digo, porque fíjate que yo llevo años de experiencia en el mundo del terror y al final pues muchas veces me he cargado la voz, ¿no? Y he hecho mucho el bruto, pero él tenía su voz perfecta. Se pasaba la jornada haciendo guturales y haciendo unos sonidos súper fuertes, potentes y rasgados, y no le sufría nada la voz, ¿no? Entonces es algo que es de admirar y sobre todo para aprender, ¿no? A que la gente pueda hacer unos sonidos que no queden ridículos, por un lado, que queden realistas, que queden grotescos y que no te dañes la voz, ¿no? Porque, como decíamos antes, es importante que no dañes tu voz en tu jornada laboral. Por eso estamos hablando también con Edu, porque tenemos intención de que nos dé pues unas pautas de lo que él utilizó en su momento, de lo que él aprendió desde el terreno musical, desde el plano musical, adaptándolo al terror para cuidar su voz y lograr realizar esos sonidos. Te va a preguntar, Edu, ¿esto se nace con ello o se puede aprender? Digamos que todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. No es una cosa que digas es restrictiva o es... Por lo que resulta difícil, de hecho, hay muchas veces que cuando vemos a niños pequeños jugando, emitiendo sonidos y pegando gritos, hay muchas veces que sin saberlo están utilizando la técnica que utilizamos nosotros para hacer guturales, porque ¿quién no ha visto a los niños de decir, joder, no se quedará afónico el niño? Que está todo el rato pegando gritos y sigue haciéndolo y no se queda afónico. Eso es porque al final desaprendemos algunas cosas o, como si dijéramos, olvidamos en cierta manera los mecanismos internos, porque al final esto funciona como montar en bici y como otras muchas cosas. Con la práctica sabes hacerlo. Si dejas de hacerlo durante mucho tiempo, te va a costar mucho o incluso vas a pensar que no sabes hacerlo. O sea, lo que quieres decir es que nacemos quizá con esa forma de emitir sonidos que es, digamos, más desde el diafragma, entiendo, ¿no? Sí. Y desaprendemos y nos acomodamos a hacerlo mal hecho, entre comillas, a medida que vamos creciendo. No necesariamente. Es que, a ver, digamos que el tema de, por ejemplo, llegar a hacer guturales o cosas del estilo y lo que es la voz normal que utilizamos son dos tipos de cosas totalmente distintas. Al final, tú cuando estás hablando, aunque sea inconscientemente, estás modulando la voz poniéndola en un tono. ¿Sabes? Tú puedes hablar con una voz normal o hablar con una voz un poco más chillona. Tú puedes, como si dijéramos, variar el tono de la voz con la que tocas. El gutural, quieras que no, lo que hace es evitar completamente esos tonos, de tal forma que la voz sale mucho más rasgada, mucho más dura. Podrías, en cierta manera, hacerlos un poco más agudos, tal, pero no tienen un tono como tal en ese punto. Entonces, son formas distintas de emitir sonidos. Entonces, a raíz de eso, al final, pues tienes que familiarizarte o practicar esa forma de emitir sonidos distinta a la que hablas de forma normal. Es por lo que hay veces que de poco usarla o de hacerlo o de no hacerlo, pues se te puede olvidar un poco el mecanismo o digamos que la familiaridad muscular de realizarlo. O sea que hay que entrenarlo, ¿no? Que es una cosa que no se puede dejar ahí, ¿no? Es como una persona cuando hace gimnasia, por ejemplo, que si lleva mucho tiempo sin hacer gimnasia y se pone y se pega una sesión, le salen agujetas, ¿no? Si la voz no la trabajas diariamente, ¿no? Pues si de repente te pones a pegar gritos, aunque los hagas correctamente, sí que puede haber un daño o una afonía posterior, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea que hay que tener un trabajo... O incluso que no te salgan bien. Al final son músculos que tienes que entrenar y si no los tienes entrenados, pues va a costar que salgan las cosas igual de bien que cuando los tienes día a día trabajados. No tanto el tema de hacerte daño, porque si conoces la técnica y sabes más o menos cómo hacerlo, es probable que sepas no hacerte daño. De hecho, esto es una pauta clarísima. Si te duele, para. Porque algo no estás haciendo bien. O sea, no tienes ni que... Claro, ¿sabes? No tienes ni que forzar, ni que... Es cierto que se te puede resecar la garganta, como cuando se te reseca cuando hablas, eso es normal, pero llegar al punto de decir, me está molestando, me está doliendo, ahí tendrías que parar. Yo al final en todo esto también he sido autodidacta, quieras que no. He ido aprendiendo bastante con prueba y error,
he estado siguiendo consejos que me ha podido dar gente y tal, pero al final yo soy la prueba fehaciente de que se puede conseguir y que todo el mundo en sí, con mayor o menor trabajo, porque siempre hay gente que le puede salir más rápido, pero se puede hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, estoy seguro de que podrás echar una mano a la comunidad en la masterclass que pronto darás, porque entiendo que hay unos métodos, unas formas, un calentamiento, unos ejercicios que te pueden ayudar a aprender a hacer en mayor o menor medida, con mayor calidad o menor calidad, pero sí defenderte a la hora de hacer un gutural o hacer una voz adecuada, porque no hablamos solo de guturales, ¿no? Hablamos también de proyectar voz, hablamos de el trabajo de la voz en sí, ¿no? Luego ya está el trabajo interpretativo, entiendo, pero sobre todo el trabajo de la modulación, de la potencia de la voz, de saber cómo proyectar y saber cómo modular la voz, ¿no? Hay métodos, hay trabajos que nos puedes enseñar, ¿verdad? Al final todo es un conjunto, ¿sabes? Se pueden enseñar métodos o pautas que a mí me han servido para llegar a hacer los guturales correctamente y luego estamos en temas de respiración, en temas de proyección de voz, en ese otro tipo de cosas que son complementarias a lo que estoy diciendo, porque si tú te dedicas simplemente a hacer guturales pero sin cuidar ese otro tipo de cosas, es posible que se te acabe resintiendo la voz porque estás forzando de más la garganta aunque la técnica sea correcta, porque al final cuando tú proyectas lo que haces es emitir un sonido de una forma mucho más fuerte de la que vendrías a hacerlo de una forma normal, utilizar la resonancia de tu cabeza y demás para hacer ciertas cosas. Entonces, al final son trucos y, como si dijéramos, cosas que se complementan unas a las otras para que tu técnica vocal sea correcta de cara a hacer este tipo de trabajos o demás. Bueno, no nos hagas demasiados spoilers porque estaremos esperando como locos tu masterclass para aprender todos un poco de tu experiencia y de tu buen hacer con la voz. Vamos a aprovechar ahora para poneros unos vídeos, unos pequeños fragmentos de Eduardo interpretando algún personaje o en alguno de sus actuaciones musicales. Another light to avoid accepting your right. I break what I thought your I can fix it. Guilty of my disgrace. Bueno, ya habéis visto a Edu cómo puede variar su voz, cómo puede cambiar y cómo puede tratarla. Pues Edu, un placer haberte entrevistado, ha sido cortito, pero estamos deseando que nos puedas dar esas pautas para mejorar en nuestra actividad laboral y sobre todo en tema de salud también con la voz. Y al final lo que queremos es pues conseguir una mejor calidad a la hora de interpretar un personaje, a la hora de cuidarnos físicamente también en nuestro día a día laboralmente en el terreno del scare actor. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a poner por aquí tus redes también, por si alguien quiere seguirte, alguien quiere contactar contigo de manera privada. Entiendo que das clases también privadas y mentorías y demás, por si alguien quiere hacerlo de manera personal, aunque tendremos, como ya os digo, esta masterclass preparada muy pronto, pero por si queréis contactar con Eduardo, pues aquí os dejamos sus contactos. Y nada, no sé si quieres comentar algo finalmente, Edu. Sí, nada, yo lo he dicho, que lo que te decía, que encantado igualmente de haber estado charlando contigo, sabes que es un placer. Y lo dicho, que espero a la gente en la masterclass para poderles
ahondar mucho más en lo que he estado contando así muy por encima y que puedan tener una buena salud vocal, por decirlo de alguna forma. Y también lo dicho, en el tema de redes y tal, si luego a partir de la masterclass surge cualquier tipo de duda, cualquier problema, yo encantado de contestar a la gente y ayudarles en lo que pueda, dentro de mis capacidades. Que son muchas. También te honra tu humildad. Muchas gracias, Edu. Un placer verte por aquí. Nos vemos pronto. Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror.